Ok, entonces, la última vez que nos vimos, estábamos ya terminando la parte de los espacios vectoriales, ¿sí? Pasamos por la definición de los espacios vectoriales, hablamos de lo que eran los subespacios vectoriales, definimos lo que era la base de un espacio, ¿sí? A partir de la base, dijimos que en realidad cualquier base de un espacio, que en realidad un espacio puede tener muchas bases distintas, pero todas las bases van a tener siempre la misma cantidad de elementos, ¿sí? Y eso es lo que está asociado a lo que llamamos la dimensión del espacio vectorial. Eh, bueno, y las bases tenían que ver con dos conceptos que vimos entre medio también, que era, habíamos definido lo que era un generador de un subespacio vectorial, y que en el fondo era tomar un conjunto de vectores y tomar todas las combinaciones lineales posibles de ellos, ¿sí? Y finalmente una base es un generador, ¿sí? Es un conjunto finito de vectores que generan todo el espacio, o sea que cualquier elemento del espacio vectorial yo lo puedo escribir como combinación lineal de este conjunto de vectores que tomé. Y además, este conjunto es linealmente independiente, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo estos conceptos ahora van a empezar a aparecer nuevamente en esta nueva parte del curso. Vamos a estudiar las transformaciones lineales. Ok, entonces vamos a motivar esto con un pequeño ejemplo. Eh, Consideremos la matriz A igual a 0, 2, 1, 4. ¿Sí? Esa matriz de ahí. Notemos que, o de hecho, aquí le voy a agregar dos cositas más. Le voy a agregar un 1 acá y un 3. ¿Sí? Da más o menos lo mismo. Ahí vamos a ver por qué. Por las dimensiones de A, por las dimensiones de A, vemos que el producto A por X está bien definido cuando X pertenece a R3, ¿sí? En el fondo una columna con tres componentes, ¿sí? Entonces, claro, yo sé que para hacer la multiplicación de estas dos cosas, yo lo que necesito es que la cantidad de columnas de lo que está acá a la izquierda tiene que ser igual al número de filas de lo que está a la derecha, ¿sí? Y en ese caso esto se cumple, ¿sí? Porque este vector X va a tener tres filas y eso coincide con el número de columnas de la matriz. Y su resultado pertenece a R2. ¿Por qué? Porque yo sé que el resultado de esta multiplicación, ¿sí? Va a tener la misma cantidad de columnas de A, perdón, de filas de A, y la misma cantidad de columnas de X, que es lo segundo que estoy multiplicando, ¿sí? Entonces va a ser algo que va a tener dos filas, una columna, eso es un vector de R2, ¿sí? Recuerden que los vectores los escribimos como columna. Eh, Tomemos, por ejemplo, los vectores eh, voy a tomar el vector 1, 1, ¿sí? Y voy a hacer la multiplicación. Entonces yo voy a tener que, si multiplico esto, 2, 4, 1, 3, y lo multiplico con el vector 1, 1, perdón, 1, 1, 1, eso quería poner, vector con 3 unos.
¿sí? Entonces, yo al hacer esta multiplicación, lo que tengo que ir haciendo es este producto, digamos, de esta fila con esta columna, primero para tener el primer elemento, y después esta fila de acá con la misma columna para obtener el segundo elemento de acá. Entonces, aquí lo que me quedaría sería un 0 por 1, 0, más 2 por 1, vamos en 2, más 1 por 1, 1, así que nos quedaría un 3 aquí. Y acá abajo vamos a tener 1 por 1, más 4 por 1, ahí ya vamos en 5, más 3 por 1, 8 nos va a quedar al final. ¿Sí? Eso por una parte. Ahora, si yo tomo acá otro vector, voy a tomar el vector 2, 0, 3. ¿Sí? Y voy a hacer lo mismo, voy a hacer la multiplicación de estas dos cosas. Entonces voy a tener 0, 1, 2, 4, 1, 3. Voy a tener por acá el vector 2, 0, 3. Voy a hacer esta multiplicación. Y la misma idea, ¿sí? Voy a tener 0 por 2, 0, más 2 por 0, sigue siendo 0, más 1 por 3, nos queda un 3 aquí. Y abajo vamos a tener 1 por 2, 2, más 4 por 0, ¿sí? Nos quedamos en 2 todavía, más 3 por 3, 9, así que nos va a quedar un 11 aquí. ¿Sí? Sí, dime. Profe, el ¿Mm? orden es la matriz eh, 1, el vector 1, 1, 1 ¿Sí? está multiplicando a la otra matriz o viceversa, es que no sé cuál multiplica a cuál Eh, con esa cuando, orden. cuando pongo esta tablita así, la Ujú. matriz, o sea, lo que está acá abajo va a la izquierda y lo que está acá arriba va a la derecha. Ya, ¿Sí? eso era. Está en Gracias. este orden, así como está acá arriba. ¿Ya? Ok. Entonces tenemos estos dos resultados, ¿sí? Eh, pero fijémonos en lo siguiente. Yo tengo que, si yo tomo el vector 1, 1, 1 y se lo sumo al vector 2, 0, 3, ¿sí? Esto me da, y que hay que sumar componente a componente. Entonces, en la primera componente nos da un 3, en la segunda nos da 1 más 0, así que nos da un 1, y en la última nos da un 1 más 3, que sería un 4 acá, ¿sí? Y para este vector, la multiplicación para este resulta lo siguiente. Entonces voy a hacer lo mismo, voy a tomar ahora la misma matriz, 0, 1, 2, 4, 1, 3, y lo voy a multiplicar acá por el vector que escribí allá arriba, que era la suma de esos dos, de los dos anteriores. ¿Sí? Bueno, y al hacer la multiplicación acá nos queda 0 por 3, 0, más 2 por 1, vamos en 2, más 1 por 4, así que nos va a quedar un 6 aquí. Y en la otra nos va a quedar 1 por 3, 3, más 4 por 1, ahí vamos en 7, 7 más 3 por 4, 12, nos queda un 19 acá. ¿Sí? Pero fíjense que ese vector 6, 19 es lo mismo que tomar el 3, 8 que nos había dado primero, más el 3, 11 que nos dio después. ¿Sí? Y esto de acá no es casualidad. ¿Sí? Entonces, en general, si A es una matriz de n filas y m columnas, con coeficientes reales, em, y si yo tomo x e y, dos vectores que tienen la misma cantidad de filas que la cantidad de columnas que tiene la matriz A, el producto A por X y A por Y, esos dos productos, ¿sí? Están bien definidos, así como también el producto de la, si yo multiplico A por la suma de esas dos cosas.
¿sí? El producto A multiplicando a X más Y. Y solo por propiedades de matrices tenemos lo siguiente, donde además la multiplicación de A por la suma de X con Y, bueno, habíamos visto que dentro de todas las propiedades que tenía la multiplicación de matrices, ¿sí? Algunas buenas, otras malas, como por ejemplo que no toda matriz era invertible, cosas de ese estilo, lo que sí teníamos era que la multiplicación de matrices distribuye sobre la suma, ¿sí? Entonces, esto es lo mismo que si primero multiplico A con X, y a ese resultado le sumo la multiplicación de A con Y, ¿sí? Que es básicamente lo que hicimos arriba, ¿sí? Solo que arriba le puse valores a todo y los calculé por separado y después al final me di cuenta que en realidad era exactamente lo mismo, ¿sí? De igual forma, si X es un vector en este caso de Rm y tomo lambda un número real, entonces aquí, ¿qué es lo que voy a tener yo? Voy a tener que, si tomo A y lo multiplico por la ponderación de X, ¿sí? Multiplicar en el fondo, ponderar X por lambda, esto, por las propiedades de la multiplicación de matrices, es exactamente lo mismo que tomar el resultado de A por X y ese resultado multiplicarlo por lambda, ¿sí? Entonces, fíjense qué pasa. En el fondo estoy diciendo que al hacer esta multiplicación, una de las cosas que pasa es que la multiplicación por esta matriz en el fondo me separa las sumas, ¿sí? Y cuando hay ponderaciones, es lo mismo que yo no tuviera la ponderación, ¿sí? Hago la multiplicación simple nomás y la ponderación la pongo al final, ¿sí? Estas dos propiedades motivan la siguiente definición. Entonces, este va a ser el punto de partida, ¿sí? Para lo que vamos a ver de aquí en adelante. Entonces, vamos a considerar lo siguiente. Voy a tomar U y B, dos espacios vectoriales sobre el mismo cuerpo, ¿sí? Esto es en general, eh, pero nosotros siempre ocupamos ese cuerpo como R, ¿sí? Siempre trabajamos con polinomios coeficientes reales, con los espacios Rn, con las matrices con coeficientes reales, ¿sí? Pero en general pueden ser las cosas definidas sobre otro cuerpo, ¿sí? Pero al final a nosotros nos va a interesar el caso real, ¿sí? Entonces vamos a ponerle acá, R en nuestro caso. Entonces diremos que una función t que esté definida desde U a B es lineal, ¿sí? Aquí se le llama función lineal o transformación lineal, ¿sí? Otra acepción es operador lineal, ¿sí? Las tres son equivalentes, ¿sí? En realidad esos tres nombres se ocupan indistintamente, ¿sí? Así que yo de repente voy a hablar de función lineal, a veces voy a hablar de operador lineal por una cuestión de costumbre, ¿sí? Lo menciono así nomás, pero que tengan claro que en realidad decir función lineal, operador lineal o transformación lineal es la misma cosa, ¿sí? Entonces, tenemos que una función de este estilo, que va desde el espacio U al espacio B, va a ser lineal, si se cumple lo siguiente. Primero, que para cualquier par de elementos U1 y U2 que yo tome en el dominio, ¿sí? En el espacio U, se tiene que cumplir que la función aplicada a la suma de estas dos cosas
tiene como resultado lo mismo que si le aplico la función a cada uno de los elementos por separado y después los sumo. ¿Sí? Esa es la primera propiedad que se tiene que cumplir. La segunda es que para cualquier elemento que yo tome en el dominio y cualquier constante en el cuerpo, si en este caso los reales, ¿sí? Cualquier escalar que yo tome, se va a cumplir que si yo evalúo t en la ponderación del vector u, ¿sí? Usando lambda como ponderador, es lo mismo que si yo calculo cuánto vale la función en el vector u y después ese resultado lo multiplico por lambda. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que nos está diciendo esto es que los operadores lineales son funciones bien específicas, ¿sí? Que por una parte requieren estar definidas sobre un conjunto con estructura vectorial, ¿sí? Porque si el dominio no tuviese estructura vectorial, ¿sí? Yo no podría asegurar, por ejemplo, que si yo tomo dos elementos del conjunto, entonces su suma también pertenece al conjunto. Entonces no podría asegurar que la función t la puedo definir en la suma de esas dos cosas, ¿sí? Lo mismo pasa con la ponderación, ¿sí? Entonces lo mínimo que necesito es que el dominio sea un espacio vectorial, ¿sí? Y por otra parte, como yo sé que la función tiene que cumplir estas propiedades, ¿sí? Que el resultado de la función evaluada en una suma termina siendo la suma de los resultados en cada uno de los dos por separado, y lo mismo con la ponderación, ¿sí? Que en el fondo el ponderador sale de la función, ¿sí? Eso me indica que en el conjunto de llegada de la función también tengo que tener estructura vectorial, ¿sí? Para que finalmente estos resultados estén bien definidos, ¿sí? Eh, entonces, eh, esta, de cierta forma, la definición de lo que es una transformación lineal o una función lineal está estrechamente relacionada con la estructura vectorial, ¿sí? De hecho, es necesaria para poder tener estas definiciones como corresponde, ¿sí? Ahora, en palabras simples, como decía acá, lo que hace una transformación lineal es separar las sumas y escupir hacia afuera los ponderadores, ¿sí? Entonces, ya vimos arriba, ¿sí? Que la función que toma, o sea, da una matriz, ¿sí? La función que toma un vector x y entrega como resultado a por x, eso es una transformación lineal, ¿sí? Porque de hecho eso se desprende de estas cosas de acá, ¿sí? De las propiedades que tiene la multiplicación de matrices por vectores, ¿sí? Y en general de matrices por matriz, ¿sí? Ahora, en ese sentido, eh, uno siempre habla de, por ejemplo, cuando uno habla de funciones lineales en R, ¿sí? Uno piensa en una recta inmediatamente, ¿sí? Que de hecho su gráfico es una recta, una línea, ¿sí? Y uno podría pensar que cualquiera de esas funciones es lineal, ¿sí? Entonces veamos lo siguiente. Ejemplo, sea f una función de R a R, ¿sí? Tal que a un x aquí le va a asignar a por x más 3. O no, a por x más b, para que quede ahí más en general. Si eso es una recta cualquiera, ¿sí? Donde a y b son números reales, ¿sí? Están fijos. Entonces, vemos que si x e y son dos números reales cualquiera, ¿sí? Que en el fondo los voy a tomar acá en el dominio de la función, ¿sí? Entonces yo voy a tener que f de x más y, por definición, esto es tomar a, multiplicar eso por x más y a ese resultado sumarle b, ¿sí? Yo sé que la multiplicación de reales en los reales distribuye, ¿sí? Así que esto es lo mismo que anotar a por x más a por y más b. Pero por otra parte, fíjense que f de x es a por x más b por definición, y f de y es igual a por y más b. Si yo sumo estos dos resultados, esto me da igual a eh, f de x más f de y es igual a por x más a por y más dos veces b, ¿sí?
Entonces lo que pasa acá es que estos dos resultados no necesariamente coinciden, ¿sí? Porque acá fíjense, en los dos tengo el A por X, en los dos tengo el A por Y, pero en uno tengo B y en el otro tengo 2B, ¿sí? Entonces, a ver, entonces mientras se respeta el orden de la multiplicación entre matrices, ¿se puede adaptar de varias formas? Claro, ¿sí? De hecho, ahí voy a escribir una versión más general de lo de arriba, ¿sí? Mostrando a partir de una matriz cómo se pueden definir operadores lineales en general, ¿sí? Entonces, estas dos expresiones no necesariamente son iguales. Cuando yo puedo asegurar siempre que son iguales, me basta con que B sea 0, ¿sí? Porque es la única forma de que B sea igual perdón, que B sea igual a 2B, ¿sí? Para que eso se cumpla necesariamente B tiene que ser 0. B tiene que ser 0. Entonces, de esta forma, F es lineal si y solo si B igual 0. Es decir, si F es de la forma F de R a R, y lo que hace es tomar un X acá y entregar como resultado A multiplicado por X, ¿sí? Ahora, de aquí, de hecho, no sé si, bueno, depende mucho de cómo hayan visto este asunto de ecuación de la recta y todo ese tipo de cuestiones de geometría analítica y todo eso. Pero muchas veces a, a las funciones que definen la ecuación de la recta no simplemente se les llama lineales, sino que se les llama funciones lineales afín, una función lineal afín, ¿sí? Que termina siendo una función lineal cuyo coeficiente de posición es distinto de cero, ¿sí? Entonces, en el gráfico, o sea, perdón, en el plano, eso representa una recta que no pasa por el origen, ¿sí? Y cada vez que yo tengo eso, típicamente se le llama una función lineal afín, y eso corresponde justamente a este caso, en que b es distinto de cero, ¿sí? Entonces, por eso muchas veces a ese tipo de funciones no se les llama lineal a secas, ¿sí? Y para nosotros, de ahora en adelante, cuando hablemos de una función lineal, necesariamente va a tener que tener una propiedad de este estilo, ¿sí? Y eso vamos a mostrar una propiedad en general que se refleja en ese sentido, ¿sí? Que es el equivalente de, en el plano, decir que una función lineal es aquella que su gráfico pasa por el origen, ¿sí? Y eso lo vamos a formalizar en un rato, ¿sí? Otro ejemplo. Sea A una matriz de m filas y n columnas con coeficientes reales, ¿sí? Fija, eso la voy a fijar ahí. Consideremos T, que va a ser una función que va a estar definida sobre todas las matrices, que estas van a tener n filas y r columnas con coeficientes reales, y que va a llegar acá a las matrices de m filas y r columnas, definida como T de una matriz X, ¿sí? Que voy a tomar ahí, que es una matriz de n filas y r columnas, y el resultado de esto va a ser tomar A y multiplicarlo por X. Esta función es lineal gracias a las propiedades de la multiplicación de matrices. De la multiplicación y ponderación de matrices. ¿Sí? Básicamente que cuando yo tengo producto y alguna de esas dos cosas está ponderada, el ponderador lo puedo poner al final, ¿sí? Eso es propiedad de la ponderación de matrices, ¿sí? Y por otra parte, la propiedad de la multiplicación que me interesa acá es la distributividad principalmente,
¿sí? Que si yo tomo A y la multiplico por la suma de dos matrices de n filas y r columnas, el resultado es lo mismo que si hago las multiplicaciones por separado y después esos resultados parciales los sumo, ¿sí? Ahora, fíjense acá que aquí la cantidad de filas que tiene que tener la matriz que está en el dominio, ¿sí? Tiene que coincidir con la cantidad de columnas que tiene la matriz A, que yo fijé desde antes, ¿sí? Y eso es para que el producto esté bien definido, ¿sí? Y eso va a hacer que el resultado necesariamente va a tener la misma cantidad de filas que la matriz A y va a tener la misma cantidad de columnas que la matriz que estoy tomando acá, que es R en este caso, ¿sí? Entonces, claro, en el caso particular, en el caso particular, en que R es igual a 1, T queda definida como T, que va a tener como dominio acá Rn, con valores a Rm, ¿sí? Porque finalmente Rn es el espacio de matrices que tiene n filas y una columna, ¿sí? Entonces si hago R igual a 1, me termina quedando esto, ¿sí? Entonces esto ya nos da una clase bien amplia de funciones lineales, ¿sí? E incluso si yo vuelvo un poco aquí, cuando hablé de una función como la función f que está acá, ¿sí? Esto es lo mismo que tomar una de las que está acá abajo, ¿sí? Tomarla así, con r igual a 1 en el fondo, así que tengo estas cosas de Rn, Rm, y tomando n y m igual a 1 también, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Resulta que esta matriz A se convierte en una matriz de 1 por 1. Eso es un número, este número A que estoy poniendo acá, ¿sí? Y la función me queda definida sobre R. Entonces, la multiplicación de una matriz de 1 por un vector también de 1 por 1, eso es simplemente multiplicar los números. Así que esto de acá arriba es un caso incluso mucho más particular que este de acá abajo, ¿sí? Digamos, este es como el caso más general que puedo hacer, digamos, con arreglos numéricos, ¿sí? De la misma forma, podemos definir operadores lineales definidos sobre los espacios de matrices, perdón, sobre los espacios de polinomios, ¿sí? Eso también es un espacio vectorial. E incluso yo podría definir una transformación lineal que vaya del espacio de polinomios y que llegue, no sé, a un espacio de matrices, ¿sí? No tiene por qué ser, digamos, similares los espacios vectoriales de donde parto y al que llego, ¿sí? En estos casos, por la forma en que lo estoy haciendo, esto funciona bien, ¿sí? O sea, tengo una operación definida, la cual me asegura inmediatamente la linealidad, ¿sí? Pero se puede hacer de otra forma. Ok, vamos a hacer una pequeña pausa. No sé si hay alguna duda hasta acá. Yo tengo una duda, profe. Dime. Nos mostró el ejemplo entre matrices y vectores. ¿También es válido entre vectores y entre matrices? Entre matrices y vectores. Matriz con matriz y Depende. vector con vector. Sí, matriz con matriz está acá. Ya, ¿Sí? Acá tomo A una matriz y en el fondo mi función me queda definida sobre las matrices. Entonces acá multiplico matriz con matriz, ¿sí? ya, Pero multiplicar vector con vector, eso no puedo hacer, ¿sí? Porque tengo un vector en el fondo que es columna, ¿sí? ya. Así que lo tengo que Ah, y multiplicar por algo que tiene que tener tantas filas como columnas tenga esto. tiene que ser compatible. Claro, Y sí, para sí, que sea mira, compatible, tiene que ser una exacto, matriz. Ya, ya. claro. Es que, a ver, es que se puede con un vector, pero tendrías que multiplicarlo, tendrías que tomar A, si A es un vector, Ujú. las cosas por las cuales tendrías que multiplicar ya no pueden ser vectores, sino que tienen que ser como vectores acostados, tienen que ser vectores filas, ¿sí? O sea, serían matrices de una fila y varias columnas, ¿sí? Y eso 1 sí es por n, admisible. una cosa así. Claro, claro, ¿sí? Que de hecho eso tiene que ver así como transponer el vector, ¿sí? Que en el fondo es como invertir el rol de las Ah, filas y ya. las columnas, ¿sí? Pero en ese sentido, vamos a ver que hay otro, que es una función que queda definida, digamos, sobre los vectores y va a valores reales, ¿sí? Y eso lo vamos a definir, vamos a llamar lo que de hecho se llama el producto punto, ¿sí?
Ya, y que queda definido mediante un vector que está acostado, en el fondo. ¿Sí? En vez de una matriz aquí, como la matriz A, queda definido mediante un vector que está acostado. ¿Sí? Que vamos a ver, yo creo que eventualmente, bueno, depende si es que alcanzamos o no con lo que va quedando del semestre, a ver si es que alcanzamos a ver las propiedades de eso. ¿Sí? Pero claro, acá lo importante, mientras se respeten las dimensiones de las matrices, yo las puedo escoger como sea, siempre y cuando se respeten, digamos, estas cosas. O sea, si tomo acá algo que tiene unas ciertas dimensiones, esas dos dimensiones tienen que aparecer aquí en la primera de esta, aquí en la primera de esta otra, ¿sí? Y las otras dos dimensiones que quedan ahí tienen que ser iguales, ¿sí? Y con eso esta cuestión sí, la voy a poder definir. Esa es la forma más general que puedo hacer para definir una transformación así en términos de matriz, ¿sí? ya. Eso. ¿Alguna otra consulta mientras tanto? Ya. Voy a dejar entonces esto aquí en la pantalla ahí mientras tanto y vamos a continuar a las 11:15. ¿Ya?
antes de seguir, vuelvo a verificar si es que hay alguna consulta sobre este concepto, lo que hemos visto de cómo se está definiendo lo que es una función lineal. ¿Cuál? ¿El primero, el de la función f o el de la función t? Ya, a ver, aquí lo que estoy haciendo es, voy a fijar una matriz, ¿sí? Una matriz que va a tener m filas y n columnas, ¿sí? Entonces es más o menos lo mismo que hice antes, ¿sí? Donde acá fijaba un número a, ¿sí? Es más o menos esa misma idea, ¿sí? Y lo que hago es definir una función de la manera siguiente, ¿sí? Que va a tomar una matriz que va a tener n filas y r columnas, ¿sí? Y lo que va a hacer es tomar la matriz A y multiplicarla por esta otra matriz X, ¿sí? O sea, toma la matriz X y lo que hace es multiplicarla por A, en este orden, ¿sí? Como A tiene n columnas y la matriz X tiene n filas, ¿sí? Esa multiplicación queda bien definida, ¿sí? Y su resultado va a ser una matriz que va a tener la misma cantidad de filas que A, va a tener m filas, y va a tener la misma cantidad de columnas que la matriz X, ¿sí? Así que va a tener r columnas, ¿sí? Así que la función me queda definida sobre este espacio de matrices y el resultado va a ser siempre una matriz que va a tener m filas y r columnas, ¿sí? Ahora, como por cómo se comporta, digamos, la multiplicación de matrices, ¿sí? Voy a tener lo siguiente. Si tomo dos matrices, X e Y, en el dominio de la función, ¿sí? Que van a ser matrices de n filas, r columnas, a valores reales, con coeficientes reales, perdón. Entonces, voy a tener lo siguiente. Si yo hago t y lo evalúo en la suma de x con y, eso por definición es tomar la matriz A y multiplicarla por la suma de x con y. Como la suma es distributiva, perdón, la multiplicación es distributiva sobre la suma, ¿sí? Esto es lo mismo que tomar la multiplicación de A por X y sumarle la multiplicación de A por Y, ¿sí? Pero por definición, A por X es lo mismo que la función T aplicada a X, ¿sí? Y de la misma forma, A por Y es la función T aplicada a Y, ¿sí? Así que se cumple la primera propiedad que se tiene que cumplir para las funciones lineales, ¿sí? Que en el fondo que separa las sumas, ¿sí? De la misma forma, si ahora yo tomo X, de nuevo, una matriz de n filas y r columnas, y tomo una constante real, ¿sí? Un escalar, ¿sí? Un ponderador en el fondo, entonces voy a tener lo siguiente, que si yo tomo t y se lo aplico a la ponderación de x, ¿sí? Usando lambda, esto es lo mismo que tomar la matriz A y multiplicarla por la matriz lambda x, ¿sí? Y por las propiedades de la multiplicación de matrices, esto es lo mismo que simplemente hacer la multiplicación de A por X y después a ese resultado ponderarlo por lambda, ¿sí? Y nuevamente por definición, A por X es lo mismo que tomar T, la función T, y aplicársela a X, ¿sí? Entonces esto es lambda ponderando a T evaluado en X, ¿sí? Así que ahí se cumple la segunda propiedad, ¿sí? Que en el fondo es que los ponderadores que puedan haber acá adentro los bota hacia afuera, ¿sí? ¿Quedó más claro ahora? Ya, de nada. Entonces, bueno, ya vimos un par de ejemplos, ¿sí? Una función lineal sobre R, una función lineal definida sobre los espacios de matrices, ¿sí? Que esto es como lo más general que podemos hacer en cuanto a los espacios de matrices, ¿sí? Veamos ahora otro ejemplo. Entonces, voy a considerar T
definida sobre el espacio de los polinomios de grado menor o igual a 2, con coeficientes reales, a valores en R3. ¿Sí? Y que lo que va a hacer esto, va a tomar un polinomio P, que es de la forma a sub 0 más a sub 1 por x más a sub 2 por x cuadrado, y le va a asignar el vector de R3, voy a anotarlo de otra forma porque ahí queda un poquito, me va a complicar en cuanto al espacio. Definida como T evaluada en P va a ser igual a sub 0, a sub 1, a sub 2, donde P de x, si el polinomio cuando lo evalúo en x, el valor que me da es a sub 0 más a sub 1 por x más a sub 2 por x cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que hace este operador? Este operador lo que hace es tomar el polinomio, ¿sí? Tomar sus tres coeficientes y ponerlos en una columna, ¿sí? Entonces vemos que T es lineal, ¿sí? Ya en este punto del curso, ya salvo que se pida lo contrario, consideramos sabido que si yo tomo el conjunto de todos los polinomios de grado menor o igual a algún número real, algún número natural fijo, perdón, eso siempre es un espacio vectorial, ¿sí? Y que estos R3 o Rn en general también son espacios vectoriales, ¿sí? Entonces esta cuestión está definida de un espacio vectorial U a un espacio vectorial B, y acá tengo la definición de cómo se hace, ¿sí? Entonces vamos a ver ahora que efectivamente esta funciona en línea, ¿sí? Entonces vamos a considerar, perdón, sean P y Q polinomios, o bueno, lo voy a anotar con notación, voy a ocupar la notación, ¿sí? P y Q que pertenecen a los polinomios de grado menor o igual a 2, ¿sí? Con P de x igual a sub 0 más a sub 1 por x más a sub 2 por x cuadrado, y Q de x igual a, aquí le vamos a poner otra letra, B sub 0 más B sub 1 por x más B sub 2 por x cuadrado, ¿sí? Así, el polinomio P más Q, que también es un polinomio de grado menor o igual a 2, ¿sí? Porque estoy sumando dos polinomios de grado menor o igual a 2, así que el resultado también es un polinomio de grado menor o igual a 2, queda dado por P más Q al evaluarlo en X. Esto es simplemente A sub 0 más B sub 0 más A sub 1 más B sub 1 por X más A sub 2 más B sub 2 por X cuadrado. ¿Sí? Al final, si uno desarrolla toda la suma, ¿sí? Al final tomar la suma de dos polinomios y evaluarla es lo mismo que tomarlos por separado, evaluarlos y los resultados sumarlos. Y después al reacomodar las cosas, lo que se ve es que el coeficiente libre del polinomio que da como resultado es la suma de los dos coeficientes libres. El coeficiente que acompaña al término de grado 1, ¿sí? Al x elevado a 1, es la suma de los dos coeficientes que acompañaban al x elevado a 1 en los polinomios originales, ¿sí? Y el polinomio que acompaña el término, perdón, y el coeficiente que acompaña el término cuadrático es la suma de los coeficientes que acompañan al término cuadrático, ¿sí? Entonces tenemos esto. Usando la definición de t, vamos a tener que, si t se lo aplico a p más q, esto, ¿qué me dice? Tengo que poner en una columna esos tres coeficientes en ese orden. Entonces esto es a sub 0 más b sub 0, a sub 1 más b sub 1, y acá a sub 2 más b sub 2, ¿sí? Y eso es porque para el polinomio p más q, los coeficientes asociados son esos tres de ahí, ¿sí? Pero como yo sé trabajar con vectores, ¿sí? Yo estoy viendo acá que
cada uno de los términos de este vector es una suma de dos cosas, ¿sí? Entonces voy a agrupar en un solo vector los que son los A sub algo, y en otro vector los que son los B sub algo, ¿sí? Entonces esto es lo mismo que tomar A sub 0, A sub 1, A sub 2, y eso sumárselo a B sub 0, B sub 1, B sub 2. ¿Sí? Eso es por la propiedad, por cómo se comporta la suma de vectores en R3. ¿Sí? Se suman componente a componente. Pero si yo miro estas dos cosas, resulta que esto de aquí es justamente el resultado que me da de aplicarle al polinomio P la función T, ¿sí? Porque toma sus tres coeficientes y los pone en una columna, ¿sí? Y lo mismo pasa con este otro término de acá, que es el resultado de aplicarle T al polinomio Q, ¿sí? Porque toma los tres coeficientes que tiene ahí y los pone en una columna. Entonces esto que está aquí es exactamente igual a T evaluado en P más T evaluado en Q, ¿sí? Eso por una parte. Ahora, además, si lambda es un número real cualquiera, entonces tenemos que lambda por P, que también es un polinomio de grado menor o igual a 2, viene dado por lo siguiente. Este polinomio evaluado en X tiene como coeficientes lambda por A sub 0 más lambda por A sub 1, y eso es lo que queda multiplicando a X. Y por último voy a tener acá lambda por A sub 2, y eso va a estar multiplicando a X cuadrado, ¿sí? Con esto tenemos finalmente que T evaluado en el polinomio ponderado, ¿sí? El polinomio P que lo ponderé por lambda, por definición de la función, lo que hace es tomar estos tres coeficientes y ponerlos en una columna, ¿sí? Entonces esto es lambda por A sub 0, lambda por A sub 1, lambda por A sub 2, ¿sí? Pero lo que yo estoy viendo acá es que tengo tres valores, ¿sí? Y que los tres tienen en común un factor, que es el factor lambda, ¿sí? Y eso es justamente el resultado de tomar el vector A sub 0, A sub 1, A sub 2 y ponderarlo por lambda, ¿sí? Porque así funciona la ponderación de vectores en R3, ¿sí? En Rn en general, ¿sí? El ponderador entra multiplicando a todas las componentes que están ahí. Y nuevamente, esto es lo mismo que tomar lambda y multiplicarlo por t evaluado en p, ¿sí? Porque esos tres de ahí son los coeficientes que tiene p, ¿sí? Entonces fíjense que acá demostramos las dos condiciones que necesitaba yo para que la función fuera lineal, ¿sí? Que al evaluar t en una suma, lo que hace es separar la suma, ¿sí? En el fondo evaluar por separado los dos términos y después sumar los resultados. Y para las ponderaciones lo que hace es calcular el resultado sobre el polinomio solamente, y después el resultado ponderarlo por el mismo ponderador que estaba dentro, ¿sí? En el fondo bota los ponderadores hacia afuera, ¿sí? Con eso queda demostrado que este operador también es lineal, ¿sí? Y por último, ya que hemos hablado solamente de operadores, he dado básicamente puros operadores que sí son lineales, veamos uno que no sea lineal, ¿sí? Eh, la función g definida de R a R. La forma más fácil de encontrar operadores que no sean lineales es en R, porque ahí sabemos cómo son las funciones lineales, ¿sí? Entonces, si yo tomo la función que a X le asigna X cuadrado, no es lineal, ¿sí? Y eso ya sin siquiera saber de álgebra lineal, uno sabe que a esa función uno no la llama lineal, pues la llama cuadrática, ¿sí? Pero aquí lo vamos a justificar, porque básicamente lo que pasa no tiene tanto con el no tiene que ver tanto con el gráfico como se suele, digamos, enseñar lo que es una ecuación de la recta, una función lineal y todo eso, digamos, para funciones de RNR, ¿sí? En realidad como que eh, terminan coincidiendo un poco los conceptos, ¿sí? De la recta con la función lineal, ¿sí? Pero aquí lo que nos interesa a nosotros es esta estructura algebraica que hay por debajo, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos chequear esto?
yo sé que si tomo g y la evalúo en la suma de dos números, eso da como resultado x más y al cuadrado, por definición. ¿Sí? Y esto me da x cuadrado más y cuadrado más dos veces el producto de x por y. ¿Sí? Cuadrado binomio. Y yo puedo ver aquí directamente que, bueno, que tengo este término, el x cuadrado, eso es g de x. Tengo el y al cuadrado, eso es g de y. Pero me quedan acá, me queda este término ahí dando vuelta. ¿Sí? Entonces, notando que si x e y son distintos, si los tomo distintos de cero los dos al mismo tiempo, entonces se tiene que g de x más y es distinto de g de x más g de y. Concluimos que g no es lineal. Al tiro lo explico. ¿Sí? ¿Qué parte? ¿Desde dónde? O el ejemplo completo de nuevo. Ya, perfecto. Ya. Tomo esta función, ¿sí? Y yo sé que lo que hace esta función es tomar un x cualquiera, un número real cualquiera, y lo que hace es elevarlo al cuadrado, ¿sí? Esa es la definición de la función, ¿sí? Entonces, para que esta función fuese lineal, lo que se tiene que verificar es que g evaluado en la suma de dos cosas, ¿sí? O sea, g de x más y, tiene que ser igual a la suma de las evaluaciones de g en los dos valores por separado, ¿sí? O sea, tendría que ser igual para que fuese lineal. G de x más y debiese ser igual a g de x más g de y, ¿sí? Pero resulta que simplemente por la definición, yo sé que g de x más y, eh, según lo que hace la función g, que en el fondo es tomar lo que tiene adentro y elevarlo al cuadrado, el resultado de g de x más y es x más y al cuadrado, ¿sí? Y esto de acá lo desarrollo, esto es un cuadrado binomio, así que me queda el x cuadrado por una parte, me queda el y cuadrado también, pero además me queda sumando este término, el 2x, ¿sí? El término cruzado en el fondo, ¿sí? Entonces, en esta misma ecuación, perdón, en esta última expresión, esta que está acá, yo identifico que tengo un x cuadrado. Eso corresponde a g evaluado en x, ¿sí? Así que lo pongo ahí. Tengo el y cuadrado. Eso corresponde a g evaluado en y. Lo pongo acá, ¿sí? Pero acá me queda este término ahí dando vuelta. Me queda este más 2x sumando ahí fuera de eso, ¿sí? Entonces, si yo tomo cualquier par de números reales que sean distintos de cero, ¿sí? O sea, yo podría tomar x e y iguales a 1, por ejemplo, ¿sí? Entonces voy a tener que g de 1 más 1 no es lo mismo que g de 1 más g de 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta igualdad de arriba me dice que g de 1 más 1 sería g de 1 más g de 1 más 2, ¿sí? Así que imposible tener la igualdad para todos los números reales, ¿sí? Porque esta igualdad que yo necesito para demostrarla, o para probar que una función es lineal, yo la necesito que para cualquier par de elementos del dominio que yo tome, ¿sí? Se tiene que cumplir que la función aplicada a la suma de ellos es lo mismo que aplicar la función a cada uno por separado y después sumar los resultados. Pero aquí lo que estoy diciendo es que hay una forma de elegir x e y de manera que esa igualdad no se cumple, ¿sí? Para eso basta con que este término de acá sea distinto de cero, ¿sí? Y para que eso sea distinto de cero es lo mismo que decir que x e y son ambos distintos de cero, ¿sí? Entonces, como eso falla, la función no es lineal, ¿sí? Otra forma de hacer algo similar, digamos, en, en matrices, por ejemplo, yo puedo tomar la función definida sobre las matrices de n por n y que a valores también a las matrices de n por n, ¿sí? Y que lo que va a hacer es tomar una matriz de n por n y multiplicarla por sí misma, ¿sí? Eso va a ser la función. Tomo una matriz X y lo que entrega es X por X, ¿sí?
es la versión, digamos, matricial de esto mismo, ¿sí? Y resulta que al aplicar eso, ¿sí? Resulta que la función termina teniendo una estructura muy similar a esto, el resultado, ¿sí? Queda como el cuadrado de la primera matriz más el cuadrado de la segunda matriz más dos veces bueno, en realidad queda más x por y más y por x, ¿sí? Porque no hay conmutatividad en el producto de matrices, ¿sí? Y se puede encontrar de manera sencilla un par de matrices, ¿sí? Tales que la suma de x por y más la suma de x por y más y por x no es la matriz nula, ¿sí? Entonces con eso tampoco se va a lograr la igualdad, ¿sí? Eso no vamos a profundizar en eso, ¿sí? Porque en realidad lo que nos interesa es ver que efectivamente la definición tiene sentido, o sea, hay funciones que no son lineales, ¿sí? Con este contraejemplo basta, ¿sí? Entonces, para finalizar, vamos a enunciar las primeras propiedades que tienen las funciones lineales, ¿sí? Y que esto incluye también una caracterización que permite demostrar, digamos, con una forma compacta, cuando una función es lineal o no, ¿sí? Entonces, proposición, esto lo vamos a ver en detalle en la próxima clase. Sea t una función de u a b lineal, ¿sí? Aquí estamos, cuando ya yo digo que t de u a b es lineal, estoy implícitamente diciendo que u y b son espacios vectoriales, ¿sí? Es parte de la definición, ¿sí? Entonces, tengo la transformación lineal. Entonces, se tienen las siguientes cosas. Primero, si evalúo t en 0, ¿sí? Donde 0 acá representa al 0 del espacio U, ¿sí? Que es el 0 del dominio, ¿sí? Por ejemplo, si este es un espacio, el espacio R3, ¿sí? Este 0 corresponde a una columna con tres ceros, ¿sí? Si fuese un espacio de polinomios, corresponde al polinomio que es 0 en todos los X. Si fuese un espacio de matrices de 2 por 3, es una matriz de dos filas, tres columnas que tiene puro cero, ¿sí? Eso, de ahora en adelante, cuando anotemos el cero, de hecho ya lo hemos hecho antes, pero cuando yo anoto un cero así, significa el cero del espacio vectorial, ¿sí? El elemento neutro para la suma. Entonces lo que vamos a tener es que si yo evalúo t en ese elemento, el resultado es cero, donde aquí en este caso, este cero es el cero del espacio vectorial b, ¿sí? O sea, una transformación lineal siempre va a tomar el elemento neutro para la suma del dominio y va a entregar el elemento neutro para la suma del espacio de llegada, ¿sí? Entonces, si esta función fuese una función que está definida sobre R3 y que va a valores en R5, ¿sí? Lo que va a pasar es que cuando yo le entrego el vector que tiene tres ceros hacia abajo, lo que me va a entregar es el vector con cinco ceros, ¿sí? Mediante la fórmula que tenga, pero siempre va a ocurrir así. Segundo, si yo tomo t y le evalúo en menos un elemento, ¿sí? Donde x, o para mantener la notación, como estoy en u, menos u, ¿sí? Voy a tener u que es un elemento del espacio u, ¿sí? Como es un espacio vectorial, lo puedo multiplicar por menos 1, ¿sí? Eso sigue estando en el espacio vectorial. Pero lo que tengo es que si yo lo evalúo así, en realidad lo que me da es menos t de u, ¿sí? ¿Esto de qué forma lo puedo parafrasear? Yo puedo decir que la transformación aplicada al inverso aditivo de u es igual al inverso aditivo de t aplicado a u, ¿sí? En el fondo, eh, la función aplicada a un inverso aditivo me entrega el inverso aditivo del resultado, ¿sí? Eso es más o menos lo que pasa, ¿sí? Pero esto es lo mismo que, de hecho, mirar este u como que en realidad es un menos 1 multiplicado por u, ¿sí? Y las funciones lineales ya sabemos que en realidad las ponderaciones las bota hacia afuera. Entonces, no hay mucho ahí que explicar. Y tercero, que esto va a ser lo importante,
Entonces vamos a tener que, para todo lambda 1, lambda 2 en R, y para todo U y B en U, se va a verificar que T evaluado en lambda 1 por U más lambda 2 por B es igual a lambda 1 por T de U más lambda 2 por T de B. ¿Sí? Y lo más importante acá yo estoy diciendo, claro, si T es lineal, entonces se tiene eso último allá abajo, pero de hecho es una equivalencia. O sea que si yo tengo eso que está allá abajo, eso implica que T es lineal. ¿Sí? Es en el fondo una caracterización y que se le llama la forma compacta, ¿sí? De demostrar que la función es lineal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en vez de demostrar por separado que la función en el fondo separa las sumas y bota los ponderadores hacia afuera, lo hago todo al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá lo que estoy diciendo es que T, lo primero que hace es separar esta suma de acá, ¿sí? Y después para cada uno de los dos términos que me quedan, que va a ser T evaluado en esto, y el otro que va a ser T evaluado en esto otro de acá, para cada uno de ellos, los ponderadores correspondientes salen hacia afuera, ¿sí? Y termina quedando esta expresión de aquí. Vamos a profundizar en estas propiedades, ¿sí? En la próxima clase, y vamos a ver que, así como pasaba con los espacios vectoriales, que habíamos mencionado que en realidad para conocer la estructura completa de un espacio vectorial me basta con conocer una base de ese espacio, vamos a ver que pasa lo mismo para las transformaciones lineales, ¿sí? Yo no, para saber cómo se comporta completamente una función lineal, yo no necesito que me den la definición de la función. Si a mí me dicen cuánto vale la función en una base del espacio U, en el fondo, si me dicen, ok, la base de U tiene 5 elementos y la función en estos 5 elementos vale tanto, 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 tanto. ¿Sí? Si yo conozco esta información, yo puedo saber cuánto vale la función T en cualquier elemento del espacio. ¿Sí? Y eso va a tener que ver justamente con la linealidad, ¿sí? Que en el fondo nos va a decir esto de acá, ¿sí? Y esto en realidad se extiende a sumas más grandes de elementos, ¿sí? Por inducción. Pero eso ya lo vamos a ver en la próxima clase, ¿sí? Así que importante, yo creo que en la próxima clase igual vamos a recordar un poco esas cosas, ¿sí? Lo que son las bases, la independencia lineal, y eso nos va a mostrar que en realidad, igual como pasaba con los espacios vectoriales, eh, también va a pasar lo mismo con las transformaciones lineales. ¿Sí? Yo no necesito conocer la fórmula completa para saber cuánto vale una función lineal en cualquier punto. Y que en realidad me basta solo con conocer cuánto vale la función lineal en una base del espacio. ¿Sí? Ok, entonces vamos a ver las demostraciones de esto la próxima clase y vamos a ver este asunto de cómo se comportan las funciones lineales dada una base del espacio. Para terminar, yo creo la próxima clase mostrando algo que a algunos ya se lo he mencionado y que también lo había mencionado antes cuando hacíamos algo como lo que estaba acá arriba. Como lo que estaba acá arriba. ¿Sí? Cuando se trata de mostrar independencia lineal en un espacio de polinomios, finalmente lo que terminaba quedando era una matriz para resolver un sistema de ecuaciones, donde esa matriz, cada una de sus columnas tenía los coeficientes de los polinomios. ¿Sí? Y eso va muy relacionado con esto de acá, con esto que hice, que tomé una transformación que iba del espacio de polinomios de grado menor o igual a 2 y entregaba un vector de R3. ¿Sí? Vamos a ver que de hecho funciones como esta, ¿sí? De hecho son biyectivas. ¿Sí? Y eso nos permite tratar indistintamente estos dos espacios. ¿Sí? Vamos a decir a grandes rasgos que los espacios son los mismos. ¿Sí? Son básicamente dos formas distintas de escribir el mismo espacio. ¿Sí? Y ahí vamos a definir lo que, a partir de las transformaciones lineales, vamos a definir los que son los isomorfismos. Las evaluaciones. Ya, a ver, antes de eso, ¿alguna consulta con esto último? Ya, perfecto. Las evaluaciones. Bueno, ya estuve viendo cómo hacerlo con eso. Terminando mañana, ya de hecho termina esta semana y ya nos van a quedar 4 semanas de clase. ¿Sí? Eh, de hecho el lunes,
Eh, en el ejercicio, no, no. Yo creo que les voy a hacer algo de sumas directas, que fue lo último que habíamos visto antes, ¿sí? Porque ejercicio de eso no hice. ¿Sí? Eh, o no sé qué preferirán. A ver, así una opinión general. ¿Qué prefieren? ¿Que el ejercicio sea de la última materia que habíamos visto la otra vez, esto de las sumas de espacios vectoriales, o que sea de esto? A mí me da más o menos lo mismo. Aunque igual siento que hay muy poca gente ahora en la clase, así que no sé qué tan conveniente será. Ya mejor me voy a la segura y luego con lo último que habíamos visto. Sí, que sería de sumas de espacios vectoriales. Ok, perfecto. Ya, bacán. Sí, porque aparte no van a alcanzar a tener una ayudantía de esto probablemente, así que... Entonces, vamos a hacer lo siguiente con las evaluaciones. ¿Sí? Quedan 4 semanas de clases después de esta. ¿Sí? Lo que nos da el tiempo para hacer 4 ejercicios más. ¿Sí? Bueno, finalmente ya teníamos la primera tanda de 6 ejercicios, ¿sí? Que de hecho falta la nota del ejercicio 6. ¿Sí? Recuerden que el ejercicio 5 la nota del ejercicio 5 va a ser la mejor nota entre los ejercicios del 1 al 4 y el 6. ¿Sí? Y la nota de ayudantía 1 corresponde al promedio de las 4 mejores notas que queden entre esas. ¿Sí? Así que de hecho, si alguien se saca un 7 en alguno de los ejercicios, ese 7 le vale 2 veces. Así que eso ya es un alivio. Ahora, nos va a quedar tiempo para hacer 4 ejercicios más. ¿Sí? Entonces, sacando la proporción, bueno, van a hacer esos 4 ejercicios y la nota de ayudantía 2 va a ser considerando los 3 mejores de esos 4 ejercicios. ¿Sí? Me parece una cuestión como proporcional a lo otro. ¿Sí? Encuentro que los 2 mejores de los 4 es muy poco. ¿Sí? Y pedirle los 4, no, porque ya le había dicho que en cada tanda de ejercicios se iba a eliminar al menos uno. ¿Sí? Entonces yo creo que 3 es lo intermedio. ¿Sí? 3 de los 4. Con eso se armaría la nota del ayudanteado. Y para la cátedra 2, que en el fondo también sería una tarea, como habíamos conversado, esa tarea yo la voy a publicar el día lunes. ¿Sí? De hecho, había pensado, ya lo había conversado con algunos, ¿sí? De publicarla antes, ¿sí? Pero siempre considerando que, no sé, por ejemplo, haberla publicado hoy día o mañana, pero dejando en claro, en el fondo, que el tiempo para poder resolverla iba a estar siempre considerado desde el lunes. Si alguien quería partir antes, cosa de él, ¿sí? Pero yo creo que mejor para evitar problemas, el día lunes voy a publicar el enunciado de la tarea 2. ¿Sí? Consideren que finalmente, claro, la tarea 1 se entrega el lunes, ese día lunes en la noche, ¿sí? Eh, pero hubo una situación bien particular, ¿sí? O sea, recordemos que cuando inició el paro, quedaban 5 días, si no me equivoco, para la fecha de entrega, y al final ya perdí la cuenta cuántas semanas más se corrió, ¿sí? Entonces, considerando que esos 5 días se transformaron en varias semanas, no creo que sea tan terrible que el inicio de la tarea 2 se le sobreponga a la entrega de la tarea 1, ¿sí? Que va a ser por 24 horas nomás, y si es que va a ser menos. Eh, y va a estar diseñada para resolverse en 4 semanas. ¿Sí? Serían 3 preguntas, centradas sobre todo en esta materia, ¿sí? En la materia de transformaciones lineales, ¿sí? Que en eso nos vamos a ir enfocando ahora. Eh, y yo creo que debería contener hasta la materia que veamos eh, durante las próximas 3 semanas. ¿Sí? Obviamente no, en la tarea no se va a considerar la materia que veamos la última semana porque va a ser muy encima. ¿Sí? Así que entraría la materia, digamos, bueno, lo que se ha visto hasta ahora, incluyendo hoy día, hasta lo que alcancemos a ver eh, hasta la penúltima semana de clase. ¿Sí?
¿Alguna consulta? ¿Alguna recomendación? ¿Algún reclamo? ¿Algo? Ya. Bueno, entonces lo dejamos hasta acá, que de hecho ya estamos pasaditos la hora. Sí, yo me tengo que ir a la reunión que tengo ahora. Eso, nos vemos ya el martes de la próxima semana. ¿Sí? Sí, voy a avisar por el foro cómo se van a continuar con las evaluaciones. ¿Sí? Voy a dejarlo ahí anotado. Eh, Te pido un favor, ¿sí? Contigo tengo harto contacto por Discord. ¿Sí? Dígame. Si es que se me llegase a olvidar, ¿sí? Onda, si dan las 6 de la tarde y no he posteado nada, escríbeme para recordarme. ¿Sí? Ya, ningún problema, profe. Ya, vale. Ok, entonces lo dejamos hasta acá y nos vemos el día martes. ¿Sí? Recuerden, cualquier cosa, me escriben, yo estoy disponible para responder las dudas que hayan sobre la tarea. ¿Sí? Recuerden que tienen hasta el lunes para entregar. ¿Ya? Eso, que tengan un buen fin de semana. Ahí estamos hablando. Chao, chao.